más a Ujada Agropecuario. Les saluda Salomé Galloso. Y el día de hoy hablaremos de un tema que ha llamado la atención de organismos internacionales, porque afecta a la biodiversidad del planeta, la distribución del agua y la seguridad alimentaria. Hablaremos del cambio climático y su impacto en la producción de alimentos. La emisión de gases de efecto invernadero constituyen un factor importante del cambio climático, porque retienen el calor en la atmósfera y en consecuencia ocasionan un incremento de la temperatura global del planeta. Su efecto se expresa en diversas transformaciones de variables climáticas como el aumento de la temperatura y el cambio en la distribución de las precipitaciones, lo que ha impactado negativamente en los sectores económico, social y ambiental. En México, la Comisión Nacional del Agua es un organismo público perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que concentra, revisa y ordena la información meteorológica y climatológica del país. Esto le permite generar un banco nacional de datos con el que se pueden mantener una vigilancia constante de los cambios meteorológicos del territorio mexicano. Las variaciones en el clima obligan a los sistemas agrícolas y pecuarios a mantenerse informados y adaptarse a estos cambios, si es que se quiere satisfacer la demanda de alimentos de una población que crece constantemente en todo el planeta. Para conocer qué está pasando con el clima del estado de Tabasco y cómo afecta a la producción agropecuaria, vayamos con Álvaro Marín y el invitado del día de hoy. Amigos, bienvenidos una vez más a Ujada Agropecuario. Gracias, doctora Salomé, por la introducción a esta nueva charla, este nuevo programa de Ujada Agropecuario. Y pues amigos, como les habíamos comentado en el programa anterior, tenemos nuevamente con nosotros al doctor Lorenzo Armando Aceves Navarro, a quien le doy la bienvenida en este momento. Doctor, muchas gracias. Gracias nuevamente por atenderla. Es un lujo contar con su presencia y sobre todo que este tema, amigos, tiene un vínculo directo con el tema que tratábamos la vez anterior con respecto a déficit hídrico y su impacto en la palma de aceite. Acá vamos a hablar un poquito más en general sobre pues temperatura, elementos del clima, ¿no? Temperatura media, mínima, precipitación, etcétera. Y es que abordaremos las evidencias e impactos del cambio climático en el sector agropecuario de nuestro estado de Tabasco. Y esto lo podemos hacer gracias a un trabajo de investigación que hizo en su momento, realizó el doctor Aceves con algunos colaboradores, en el cual se tomaron datos meteorológicos de un periodo bastante amplio, considerable, desde 1961 a 2010. Se tomaron esos datos para determinar si existía alguna tendencia de cambio en temperatura máxima, mínima, media y precipitación. Y entonces sobre eso es que nos va a platicar el doctor. Así que, pues, a manera de introducción, doctor, yo le pediría que nos explicara cómo realizaron este estudio. Ya hablamos de qué datos utilizaron, cómo realizaron, es decir, en términos académicos, cuál fue la metodología. Sí. Normalmente la Conagua es la encargada de recopilar toda la información climatológica del país y conjuntamente con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, han creado un programa que se llama ERIC, que es Extractor Rápido de Información Climática. Entonces, ahí están registrados valores diarios de temperatura, de precipitación y otras variables meteorológicas. Entonces, tú vas a esos registros y bajas la información diaria. ¿Sí? Entonces tú escoges el periodo que quieras analizar y la escala de tiempo. ¿Sí? Entonces tomamos 60 años de datos y escogimos una estación meteorológica representativa de cada una de las 5 subregiones de Tabasco. Y entonces pues le sacamos el promedio en esos 60 años, cómo ha estado la temperatura máxima en promedio esos 60 años. Y después nos fuimos año por año, es decir, este año en particular, ¿fue más alto que la media o más bajo que la media?
A eso se le llaman desviaciones. Si está por encima de la media es positiva, si está por abajo de la media es negativa, ¿sí? Y entonces se ve después si hay tendencia que en el tiempo esos valores van subiendo o van bajando o se mantienen sin cambio. Ahora bien, doctor, con respecto de ese análisis que ustedes hicieron y en la forma que usted nos acaba de explicar, ¿cuáles son las tendencias de cambio que encontraron? Platíquenos a nivel de región, por favor, con respecto a la temperatura máxima promedio anual. Positiva, en todos los casos. O sea, cuando hablamos de temperatura máxima, estamos hablando de temperaturas en el día. Cuando hablamos de temperatura mínima, estamos hablando de temperaturas en la noche. Entonces, eso nos indica que en Tabasco se han incrementado las temperaturas en el día. En esos 60 años. Yo no digo que eso va a seguir ocurriendo, pero en ese periodo de análisis, las temperaturas todas fueron hacia la alta. Y los valores por subregiones pues es diferente. En algunas subió 1 grado, pero en la zona de Balancán-Tenosique subió hasta 2.7, hasta 3 grados. O sea que del 60 al 2010 se incrementó 3 grados, que es muchísimo. En la zona de los ríos, particularmente Balancán, ¿verdad? Sí, o sea que la zona de los ríos se ha venido calentando fuertemente, ¿sí? Lógicamente eso tiene impactos en el ganado y tiene impactos en la agricultura, ¿sí? Sí. En cambio, en la zona de la sierra también se ha venido incrementando, pero no tan drásticamente como en la zona de, ¿sí? Ese es respecto a la temperatura máxima. ¿Sí? Promedio. Promedio. Y en cuanto a la mínima promedio anual, doctor, temperatura mínima promedio anual. La diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima es lo que se va a llamar oscilación térmica. Que sobre eso, doctor, perdón, nos va a platicar después del corte. Si nos permite, vamos a unos promocionales, amigos, y regresamos en un momento a UJAT Agropecuario. Gracias. Con el cambio climático se espera que haya incrementos en la temperatura media de todos los meses del año. Para finales del siglo XXI se prevén posibles aumentos de temperatura de más de 2 grados centígrados en América Latina y el Caribe. Existen cultivos que basan sus etapas fenológicas en la acumulación de horas frío y días grado, por lo que una alteración en el clima implica movimientos en la duración de dichas etapas. Además, en zonas tropicales, los requerimientos de agua por las plantas se verán incrementados por las altas temperaturas y elevadas tasas de evapotranspiración. Para conocer más acerca de los cambios que se observan en el clima de Tabasco, regresemos a la entrevista con el doctor Lorenzo Armando Aceves Navarro. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Cabe señalar, hay que hacer énfasis en algo, amigos. Recordar que, bueno, cuando hablamos de cambio climático, siempre la referencia es a un análisis global, planetario o a nivel país. Sin embargo, aquí cabe señalar que de lo que estamos hablando es de un estudio que realizaron en su momento el doctor Aceves y sus colaboradores, pero muy focalizado, muy local, ¿no? Estamos hablando de únicamente datos correspondientes al estado de Tabasco. Y bueno, continuando con la charla, doctor, si nos pudiera hacer el favor de platicarle a nuestros amigos, ya nos decía qué cosa es la oscilación térmica, ya nos lo comentó. Ahora bien, ¿hay alguna tendencia o no la hay con respecto a la oscilación térmica de acuerdo a lo que encontraron con esos datos? Sí hay tendencia, pero la tendencia es periódica, o sea, a lo largo de los 60 años tiene ciclos de 30 años, o sea, hay periodos donde la oscilación, la diferencia entre la temperatura de la máxima y la mínima sube, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. O sea, no hay una línea, es una onda, que es normalmente lo que pasa en este planeta. De manera natural. De manera general. O sea, la oscilación térmica no tiene, no va para arriba ni va para abajo. Depende del tramo que agarres. Sí, pero es así. Y probablemente, muchos de los fenómenos que ahorita observamos, nomás estamos observando un tramo de esa curva.
científicos han encontrado que normalmente las temperaturas tienen ciclos de 240 años y no tenemos esa cantidad. Y entonces a lo ¿verdad? mejor tenemos, ¿cómo se llama?, el tramo que va hacia arriba o el tramo que va hacia abajo, pero en ese ciclo de 240 años también sigue un fenómeno cíclico. Eso es a nivel terrestre. El océano también tiene ciclos y el océano tiene ciclos de cada 65 años. Y otra vez sube, baja, con intervalos de 65 años. Entonces estamos en medio de muchos ciclos. Entonces lo que observamos no es tan simple. No, porque además, como bien dice usted, nos explicaba, pues depende el tramo, ¿no?, entre comillas, de datos que estés analizando. Por supuesto. El tramo que nosotros analizamos, sí. Vimos que la oscilación térmica tiene ciclos de 30 años. En nuestro estado, eso es lo Sí. que se observó con los datos En el de... estado. Y quizás sería conveniente ampliar esto. Cuando hablamos de cambio climático, acuérdense que estamos promediando los polos con el trópico y sacamos un promedio de todo el planeta. Y mucho de eso se simula con modelos. Aquí no. Aquí estamos hablando de un punto con datos observados, no modelos. O sea, aquí estamos analizando qué pasó en esos 60 años, 61 con datos al que se 2010. midieron. Del 60 al 2010, ¿qué pasó con esas observaciones de 60 años? ¿Sí? ¿Qué pasó? No estamos haciendo ninguna elucubración teórica, no. ¿Qué Sí, pasó? con los datos duros, ¿no?, Con los obtenidos datos, con las estaciones. los datos, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen los datos? No son modelos, son datos observados. De esos datos observados, analizaron precipitación total promedio anual. ¿Cuáles son las tendencias con respecto a esto? Esa es cosa muy interesante. A nivel del Estado, no hay cambio. Hay una variación de más o menos 5%, promedio. Pero si lo agarras por subregiones, Ahí sí. hay cambios drásticos. ¿Cuáles son esos cambios drásticos? ¿Dónde están esos sitios en donde hay alguna disminución o incremento, si lo hubiera? Platíquenos. Encontramos que, por ejemplo, la zona de la sierra, en Tiapa, se ha venido secando. O sea, la lluvia ha venido disminuyendo en esos 60 años, en promedio 400 milímetros menos. Los registros de las últimas, no sé, la última década andaba todavía sobre los 4.000, doctor. La última década no le he analizado, nomás fue hasta el 2010. Pero entonces, del 60 al 2010, la tendencia de la lluvia al año es a la baja. En esa última década del periodo que usted analizó, ¿sobre cuánto andaba el promedio en la región? 400 milímetros, porque es una tendencia, y la tendencia te da la pendiente. Pero sí hay una tendencia a la baja. tendencia a En la cambio, baja. en la región centro, que está pegadita a la sierra, hay tendencia a la alta. Ha llovido prácticamente 200 milímetros más de lo normal. Y lo mismo pasa en la zona de la sierra, de los ríos, donde también la lluvia ha ido a la baja. Más drástico Que en la sierra. que en la sierra. Hasta 700 milímetros hemos tenido. La tendencia de la temperatura en los ríos hacia arriba, y en cuanto a precipitación, más drástico todavía la tendencia a la baja que en la sierra. Aunque la temperatura mínima en la sierra tiende a tener noches frescas, o sea, la temperatura mínima va a la baja. Bien, regresamos después de un corte promocional para seguir con esta charla. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Acompáñenos y seguimos con esta charla. Gracias. Con el aumento de la temperatura, los suelos están expuestos a la desecación, lo que agrava problemas de salinidad, de erosión y de desertización.
Además, algunas plagas de los cultivos han incrementado su población y su distribución al verse beneficiadas por el clima más cálido. Estos cambios amenazan el rendimiento de la producción de alimentos a nivel mundial. Para conocer más acerca del impacto del cambio climático en la producción agropecuaria, vayamos a la entrevista con Álvaro Marín. Gracias amigos por continuar en UJAT Agropecuario. Vamos a darle celeridad a este tema importantísimo, aprovechar el tiempo. Doctor, hay otro trabajo de investigación publicado, editado por el INTA. En él se incluye un trabajo en el cual colaboró usted, en donde se analizan escenarios de cambio climático. Y eso se hizo particularmente para municipios de nuestro estado que integran la subcuenca del Usumacinta, Tenosique, Balancán, Zapata, Jonuta y Centla. Allí, con este análisis a través de modelos, pues se presentan posibles impactos, ¿verdad?, en actividades agropecuarias en función de cambios de la temperatura, la precipitación. Platíquenos qué impactos son los que se podrían presentar de acuerdo a lo que encontraron ustedes en este análisis de escenarios. Voy a empezar por explicar que los modelos que utilizamos son los modelos que desarrolló el antiguo INE, Instituto Nacional de Ecología, porque originalmente los modelos, cuando empezaron a hablar de cambio climático, los puntos de observación estaban a 500 kilómetros. O sea, aquí en el estado de Tabasco hay varios sistemas productivos, que es el productivo, el más especializado es la cría de toros como material genético, ¿sí?, sementales, el otro es la cría de becerros, el otro es ganado de carne y el otro es el de doble propósito o rejeguería, ¿sí? Bueno, los animales de leche son los más sensibles a la temperatura, porque pues provienen de razas europeas y las razas europeas en su origen no fueron desarrolladas en climas calientes. Entonces, para poder tener vacas con buena producción de leche, empezamos a hacer cruzas, cebuinas con vacas europeas. Una vaca, para que quede claro, una vaca europea aquí no rinde lo que rinde, por decir algo, en Puebla. En Puebla puede tener 30 litros diarios de leche, la bajo al trópico y si me da 10, ya la hice. Doctor, ¿ya? Estamos ya por concluir el programa. Me gustaría que nos diera alguna aportación, recomendación para nuestros amigos productores en cuanto a cómo, de qué estar pendiente y qué pueden hacer ellos para prevenir estos posibles cambios. Es decir, pendiente de qué debo tener, qué parámetros debo estar midiendo yo en mi sistema de producción y qué debo hacer para prepararme en caso de algún escenario de este tipo. Lo principal es la genética. Tú tienes que escoger ganado adaptado o que se aclimate muy bien al cambio, ¿sí? Ese es lo primero, porque una vez que ya tienes el ganado adaptado, los efectos. Segundo, puedes hacer mejoras en el manejo del ambiente físico, arbolado. Tú mides la temperatura debajo de un árbol y la mides a 10 metros fuera del árbol, hay más de 10 grados de diferencia. Sí, o sea, no es lo mismo que estés a 20, 30 grados aquí que estés allá a 30, 40 grados. Entonces, el problema es que muchas de las praderas que tenemos en Tabasco no están arboladas. Entonces, una recomendación es meter cocoíte, que es lo más a espaciamientos de 10 metros, para que el animal tenga ganado. Hay muchas experiencias y muchos experimentos que muestran que el ganado da más leche y da más carne cuando tiene sombra en la pradera. Silvopastoril, ¿sí? Esa es una alternativa. La última es manejo de la nutrición. Sobre todo cuando tenemos ganado semiestabulado, estabulado, hay que
distribuirle el alimento a lo largo del día. Darle en la mañana 1/3 para que con el calor que va a recibir en el día no aumente la temperatura demasiado del animal, y en la noche o en la tarde darle el resto de la comida. Porque el ganado, cuando está estresado, se va a la sombra y no se mueve. No quiere moverse. Y entonces se pone a pastar en la noche. Doctor, eso que usted nos está comentando yo creo que es clave, porque la mayor parte, conocemos cómo se maneja la ganadería en nuestro estado, y sí hay que reconocer que tenemos todavía mucho por hacer en cuanto a eso que acaba de decir usted. Hay que incrementar el grado de especialización en nuestros productores ganaderos, en este aspecto sobre todo de la nutrición. De igual manera, como en la ocasión anterior, yo creo que es una alternativa que tenemos aquí con ustedes. Hay especialistas, amigos, acérquense al colegio de posgraduados y seguramente van a encontrar la orientación que ustedes requieren. Doctor, nos ganó el tiempo, concluimos. Le agradezco mucho, gracias, gracias a ustedes sobre todo por habernos sintonizado, y nos vemos en el próximo programa de UJAT Agropecuario. Para adaptarnos a estos cambios del clima es necesario estar informados y hacer los sistemas productivos más resilientes y sostenibles. Tú puedes ayudar a contrarrestar los efectos del cambio climático. No quemes tus pastizales, siempre que te sea posible, conserva el suelo con una cubierta vegetal y en la medida de tus posibilidades realiza un uso sustentable del agua. Bien amigos, hemos llegado al final de este programa. No olviden escribirnos en nuestras redes sociales. Les esperamos aquí en UJAT Agropecuario. Hasta pronto.